Si ahora queremos estimar el flujo plasmático renal, deberemos elegir una sustancia que tenga otras características, que sea completamente depurada de la sangre al pasar por el riñón. Entonces podemos elegir el ácido paraminopúrico o paraminopurato y calcular el clearance de esa sustancia para estimar el flujo plasmático renal. En el caso del PA, que lo podemos llamar de forma breve, si calculamos lo que ingresa al riñón, va a ser, como habíamos dicho, concentración plasmática de PA multiplicado el flujo plasmático renal. Y en ese caso nos da una determinada cantidad. Como habíamos dicho, de lo que ingresa al riñón, del flujo plasmático renal, va a haber una fracción que va a ser filtrada, y entonces si calculamos en cantidad, el 20% de esa cantidad que llegó al riñón será filtrada. Lo que no fue filtrado seguirá por la arteriola eferente y llegará a los capilares peritubulares. La característica que tiene el PA es que todo lo que llegue a los capilares peritubulares será secretado y devuelto a la luz tubular. Por lo tanto, en la vena renal vamos a tener que no hay PA, se ha depurado completamente de la sangre. Y lo que sea excretado, fíjense que es igual a lo que ha llegado. Por lo tanto, si igualamos la concentración urinaria de PA por diuresis, va a ser igual a la concentración plasmática de PA por flujo plasmático renal. Por lo tanto, si despejamos flujo plasmático renal, nos da la fórmula de clearance del paraminopurato que coincide con el valor de flujo plasmático renal. Entonces vamos a pasar ahora a la función de filtración, que es la función protagonista de esta presentación. En este caso tenemos que los tallarines serían las proteínas y las células sanguíneas, los lípidos, lo que no va a ser filtrado. Y vemos un gran volumen que es filtrado a nivel del glomérulo. Y acá tenemos una micrografía electrónica que muestra la arteriola aferente, la red de capilares glomerulares a los que se les ha separado la cápsula de Bowman porque habitualmente están en estrecha conexión, y la arteriola eferente. Los capilares glomerulares presentan fenestras, grandes poros que explican en parte esa gran capacidad de filtración que encontramos en el riñón. Y acá sí vemos los capilares glomerulares en la estrecha conexión que les comentaba con la cápsula de Bowman. Entonces lo que vemos es que la capa visceral de la cápsula de Bowman está rodeando completamente a los capilares glomerulares. Y luego tenemos la capa parietal, epitelio parietal de la cápsula de Bowman, que se va a continuar con el tubo proximal. Acá otra micrografía de los capilares glomerulares rodeados por la capa visceral de la cápsula de Bowman, que está formada por unas células que son los podocitos, como se ve acá, que tienen prolongaciones denominadas pedicelos. Entonces, para que una sustancia sea filtrada, tendrá que atravesar la barrera de filtración. Si comenzamos desde el lado del capilar glomerular, de la luz del capilar glomerular, acá vemos oscuro un eritrocito que seguirá fluyendo y no será filtrado, nos encontramos con las fenestras del endotelio capilar. Luego tenemos la membrana basal y el epitelio que les comentaba de la cápsula de Bowman, que estará formada entonces por los pedicelos y entre ellos los diafragmas de filtración. Entonces la sustancia llegará desde la luz del capilar hacia el espacio de Bowman. Una sustancia que filtra libremente, entonces no encontrará ninguna restricción a la filtración por la barrera de filtración, es decir que la concentración plasmática de esa sustancia X será igual a la concentración de esa sustancia X en el espacio de Bowman. Por lo tanto, si hacemos la relación de concentraciones entre estos dos compartimentos, nos va a dar igual a 1. Entonces vamos a ver ejemplos de distintas sustancias, de acuerdo a su tamaño, el radio expresado en Armstrongs, cómo será la filtrabilidad o ese cociente entre concentración en el espacio de Bowman y concentración plasmática. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar el agua.
será libremente filtrada. La urea también, la glucosa también. La inulina habíamos dicho que necesitaba tener esa característica justamente de ser libremente filtrada para que nos sirva para que al calcular su clearance obtengamos una estimación de la velocidad de filtración glomerular. Pero acá ya vemos que tiende a disminuir la filtrabilidad, por lo tanto estamos en el límite de tamaño para sustancias libremente filtradas. Y en el otro extremo tenemos la albúmina sérica, la ceroalbúmina, que es la proteína más abundante a nivel de la sangre, y se dan cuenta que con un tamaño de 36 Armstrongs de radio prácticamente ya no es filtrada. En el espacio de Bowman no la vamos a encontrar y por lo tanto la relación de concentraciones va a ser 0.01. Entonces, estableciendo los rangos de tamaño, podemos decir que sustancias con un radio de menos de 15 Armstrongs filtrarán libremente y aquellas que tengan un radio mayor a 42 Armstrongs no filtrarán. Entre esos tamaños, filtrarán en proporciones variables, discriminando el tamaño, pero también la carga y la forma. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se discrimina la carga. Tenemos un experimento con una rata que se la perfunde con ferritina, una proteína pequeña, aniónica, es decir, que tiene carga negativa. Y luego de un determinado tiempo se realiza la eutanasia de ese animal de laboratorio y se hacen cortes del riñón para ver en qué lugar se encuentra la ferritina. La ferritina se ve como puntitos que pueden ver que en este caso se observan sobre todo en la luz del capilar glomerular. Luego se hace el experimento, pero perfundiendo con ferritina catiónica, es decir, con carga positiva. Se deja esperar el mismo tiempo y se vuelve a analizar en otro animal de experimentación donde se encuentra la ferritina. Si se dan cuenta, esos puntitos están ahora principalmente en la membrana basal, es decir, que la proteína con carga positiva se ha estimulado la filtración, y esto es porque es atraída por proteínas negativas que se encuentran en la membrana basal, mientras que aquellas sustancias con cargas negativas serán repelidas por las cargas negativas de la membrana basal. Esto mismo lo podemos observar para los dextranos, que son unos polímeros de glúcidos, que ven, primero la gráfica muestra que la filtrabilidad, esa relación que habíamos analizado, va disminuyendo a medida que aumenta el tamaño de la molécula. Y ven que los valores son prácticamente cero cuando la molécula tiene un radio mayor de 42. Sin embargo, acá vemos tres dextranos diferentes. Un dextrano que es neutro, uno que es cargado positivamente y otro cargado con cargas negativas. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es cada uno de estos dextranos? Tendríamos que comparar para un mismo tamaño, por ejemplo, para un radio molecular de 30 Armstrongs, vemos que presenta mayor filtrabilidad el rojo. Por lo tanto, podemos decir que el rojo es el cargado con cargas positivas, el azul, el intermedio, neutro, y el negativo, que es el que menos se filtra, sería entonces el verde. Esto mismo se está mostrando cómo disminuye la filtrabilidad de una sustancia, que podría ser una proteína pequeña, a medida que aumenta el tamaño de la molécula. Pero lo que se muestra en esta otra curva roja es cuánto puede llegar a aumentar la filtrabilidad cuando esas cargas negativas de la membrana basal se pierden, por ejemplo, por producto de un proceso inflamatorio. Entonces, en ese caso, la filtrabilidad aumenta y podremos encontrar proteínas en la orina, proteinuria. Bien, entonces volvemos al esquema del glomérulo. Si nos fijamos en mayor detalle, acá vemos el podocito con sus pedicelos. Aquí vemos el endotelio fenestrado y la membrana basal en el medio. Esto mismo lo esquematizamos en este otro dibujo. Tenemos la luz del capilar
con el agua, las proteínas o lo que no se ha filtrado en círculos rojos y grandes. Tenemos el endotelio fenestrado, la membrana basal y los pedicelos de los podocitos, o sea que acá tendríamos el espacio de Bowman. ¿Qué fuerzas van a determinar la filtración? Vamos a tener una presión hidrostática en el capilar glomerular que va a estar a favor de la filtración, y esto estaría determinado por la presión generada por justamente la presión arterial. ¿Qué valor tenemos a nivel del capilar glomerular de presión hidrostática? Bueno, nos podemos fijar en este gráfico. La presión a nivel de la arteria renal es muy parecida a la presión media a nivel de la aorta, 100 milímetros de mercurio, por ejemplo. Pero si vamos fijándonos cómo va cayendo la presión en el lecho vascular, vamos a ver que hay una gran caída de presión a nivel de la arteriola aferente. Y por lo tanto, a nivel del capilar glomerular, vamos a tener una presión de aproximadamente 50 milímetros de mercurio. También ya aprovechamos para ver que hay una gran caída de la presión a nivel de la arteriola eferente. Bien, entonces el valor que le vamos a dar a la presión hidrostática en el capilar glomerular es 50 milímetros de mercurio, o en este caso 60 milímetros de mercurio, alrededor de ese valor. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman es mucho menor, 15 milímetros de mercurio, y va a estar oponiéndose a la filtración. Luego tenemos la presión osmótica en el capilar glomerular, que está generada por los solutos que están disueltos, que van a tender a atraer el agua y por lo tanto se van a oponer a la filtración. Los principales solutos que determinan esto a nivel del capilar glomerular son las proteínas, y por lo tanto, en lugar de llamarle presión osmótica, le vamos a llamar presión oncótica. Y le damos un valor de 28 milímetros de mercurio. Bien. Entonces tenemos esquematizadas nuevamente las fuerzas que están a favor de la filtración, que sería la presión hidrostática en el capilar glomerular y la presión oncótica en la cápsula de Bowman. Esta presión oncótica no la mencionamos, pero obviamente es cero porque las proteínas no son filtradas. Las fuerzas que se oponen a la filtración es la presión oncótica en el capilar glomerular y la presión hidrostática en el espacio de Bowman. Ven que ahora estamos utilizando la P mayúscula para hablar de presión hidrostática y la letra griega pi para hablar de presiones oncóticas. Entonces, la ecuación de Starling determina o estima la velocidad de filtración glomerular y es la siguiente fórmula: un coeficiente de filtración multiplicado por una diferencia de presiones hidrostáticas y oncóticas. Presión hidrostática en el capilar glomerular menos presión hidrostática en el espacio de Bowman, al que le restamos la diferencia de presiones oncóticas en el capilar glomerular y el espacio de Bowman. Pero habíamos dicho que la presión oncótica en el espacio de Bowman es cero porque las proteínas no se filtran, entonces podemos simplificar esta ecuación escribiéndola de la siguiente manera. Lo que está entre paréntesis será la presión neta de filtración. Y vamos a calcular esa presión neta de filtración en el extremo aferente del capilar glomerular y en el extremo eferente del capilar glomerular. Es decir, al inicio de la filtración y al final del proceso de filtración. Entonces, en el extremo aferente del capilar glomerular, la presión hidrostática dijimos que era 60 milímetros de mercurio, por ejemplo. La presión oncótica en el espacio de Bowman dijimos 0. La presión hidrostática en el espacio de Bowman dimos un valor de 15 aproximado. Y la presión oncótica en la capilar glomerular de 28 milímetros de mercurio. Entonces, si hacemos la cuenta, la presión neta de ultrafiltración nos da un valor de 17 milímetros de mercurio al inicio de la filtración en el extremo aferente. ¿Qué va a pasar en el extremo eferente? Se ha producido la filtración en el extremo eferente. ¿Cómo será la presión hidrostática en el capilar glomerular? Si volvemos a este gráfico, ven que en el capilar glomerular la presión
se mantiene relativamente constante.